En una pequeña ciudad de Indiana, matan a un hombre a tiros en el camino de entrada de su casa. Alguien con los medios para hacerlo apareció y lo asesinó a sangre fría. Una brutal ejecución de la que toda la ciudad hablaba. Nos preocupaba que hubiera un asesino que matara al azar y que atacara de nuevo. A medida que la policía iba investigando, fue encontrando una vida de secretos y traiciones. Alguien ha intervenido su teléfono. Una situación muy extraña que acabó en un estancamiento total. Los investigadores deberían interrogar a múltiples sospechosos para descubrir un extraño complot para asesinar. Existía una fuerte antipatía entre Brett y yo. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Greenfield, Indiana, una ciudad de menos de 20.000 habitantes en el agrícola condado de Hancock. Es tranquila y segura, la gente se siente cómoda. Sus hijos pueden jugar en el jardín o en la calle. Tranquila, apacible y segura. Greenfield es una ciudad en la que a nadie le preocupan los delitos. Los asesinatos son muy raros en el condado de Hancock. Llevo 22 años en la oficina del sheriff y solo recuerdo haber investigado 3. Pero una calurosa mañana de verano de 2004, se recibió una llamada en el 911. Una llamada pidiendo ayuda que daría lugar a una investigación por asesinato. Una investigación que desenmascararía celos, traiciones y secretos de un problemático matrimonio. Y revelaría una faceta de Greenfield que los ciudadanos preferirían que siguiera oculta. Mi marido está tumbado junto a su coche. Se iba a trabajar a las 6, pero está ahí tumbado. Creo que le han disparado. ¿Cree que le han disparado? ¿Está sangrando? Sí. Nancy Dobbins se despertó para descubrir que su marido, Brett Dobbins, nunca llegó a su trabajo. Dijo que fue al camino de entrada de su casa y vio que el coche de su marido seguía allí. Luego lo vio a él tumbado boca abajo. La policía acudió a la llamada. Cuando llegamos, era evidente que a Brett Dobbins lo habían asesinado. Había recibido 2 impactos de bala. ¿Qué tenemos? Un muerto, varón, blanco, digamos de 30 y muchos o 40 y pocos. Parece que recibió 2 impactos de bala en la espalda. Brett Dobbins tenía 42 años, un hijo joven y como pasatiempo modificaba coches y participaba en carreras. Brett Dobbins era un hombre blanco de mediana edad que trabajaba en Indianápolis en una empresa con contratos con el Departamento de Defensa del gobierno. Parecía que para Dobbins el día había empezado como cualquier otro. Aquí tenemos 2 casquillos. Muy bien. Parece que se iba a trabajar esta mañana. Llevaba una fiambrera y un termo. Creo que llevaba una especie de termo que estaba a su lado y también la comida en un recipiente, una fiambrera. Los técnicos inmediatamente localizaron 2 casquillos en el camino, muy cerca del cuerpo de la víctima. Tras un rápido examen de los casquillos, sabíamos que debíamos buscar una pistola semiautomática del calibre 40. Los inspectores pudieron eliminar un posible móvil: el dinero. ¿Qué lleva en el bolsillo? Está bien, está bien. No parece que se trate de un robo. En ese momento no parecía que se tratara de un robo. Estábamos seguros de que el señor Dobbins era un objetivo que había sido elegido, no era un acto de violencia al azar. Parecía que le habían tendido una emboscada cuando iba a entrar en su vehículo. El asesino de Dobbins sabía dónde estaría y a qué hora estaría ese hombre. Daba la impresión de que lo habían estado esperando. Le dispararon por la espalda. El coche estaba en el lugar de siempre. Seguíamos preguntándonos por qué alguien querría dispararle a un individuo que se dirigía a su coche cuando parecía que solo se iba a trabajar. Mientras la policía seguía buscando pistas en el interior y exterior de la casa de Dobbins, los agentes hablaron con los vecinos. Empezamos a interrogar a los vecinos para saber si alguien había visto algún coche o había oído algo, disparos y esas cosas. Hablamos con un buen número de vecinos y todos sabían quién era Brett Dobbins. Me preguntaba si había oído o visto algo fuera de lo normal en el barrio. Varios vecinos declararon haber oído 2 disparos cuando
Le dispararon a la víctima. Pero en Greenfield la gente no llama a la policía cada vez que oye disparos. No le dan importancia. No es raro en una zona rural como esta que se oigan disparos. Los vecinos de Dobbins no le daban importancia a los disparos, pero parecía que tampoco se la daban a Dobbins. La gente decía, bueno, puede que Brett Dobbins no fuera un tipo muy amable. Era el clásico caso de amor-odio. Unos le apreciaban y le consideraban un buen amigo y a otros no les caía bien. Al hablar con algunos de los vecinos, estos me dijeron que el señor Dobbins era... lo describiré como un hombre obsesionado por los detalles. Era muy quisquilloso con todo lo relacionado con su propiedad. Eso le creó problemas con algunos de sus vecinos. Dedicaba mucho tiempo a sus coches. Algunos de los vecinos se habían quejado y estaban molestos con él porque trabajaba hasta altas horas de la noche, pero a las 5:30... Los inspectores se preguntaban si uno de los vecinos de la víctima se había hartado del ruido y había silenciado a Brett Dobbins para siempre. Creo que lo que tenemos que hacer es... Pero entonces, oculto en un espacio angosto bajo la casa de los Dobbins, la policía hizo un extraño descubrimiento. ¿Qué tienes? Estaba conectada a todos los teléfonos. Una grabadora. Todo acabó en un estancamiento total. Oh, un momento, ¿qué es lo que tienes ahí? Es una especie de grabadora. Era una situación muy extraña. Estaba en un espacio muy reducido con cables conectados a todos los teléfonos. ¿Estaba oculta bajo la casa? Sí. Y estaba conectada a todos los teléfonos, así que... ¿Hay una cinta? Sí, hay una cinta. Se ponía en funcionamiento por medio de la voz con todas las llamadas telefónicas que tenían lugar dentro de la casa. Era muy extraño. Lo cierto es que fue sorprendente. Pensar que alguien llega a ese extremo para grabar la conversación de otras personas. Alguien ha intervenido su teléfono. ¿Qué clase de secretos se susurraban por la noche en la casa de los Dobbins? ¿Esos secretos le costaron la vida a Brett Dobbins? En la pequeña ciudad de Greenfield, Indiana, Brett Dobbins había sido asesinado a tiros en el camino de entrada a su casa. Todo el mundo es sospechoso, especialmente en este caso en el que no se había cometido un robo y teniendo en cuenta la hora en que se cometió el asesinato y el lugar del mismo, todo el mundo que vivía cerca era un potencial sospechoso. Y oculta en la casa de Dobbins, la policía había encontrado una grabadora. Tengo una especie de grabadora que se ha encontrado en un espacio reducido. ¿Qué grababa? Estaba conectada a todos los teléfonos. Cuando alguien utilizaba el teléfono, la grabadora se ponía en marcha y automáticamente grababa la conversación por medio de un sistema de activación por la voz. Alguien grababa secretamente las llamadas de los Dobbins. No es posible describir cómo despertó nuestra curiosidad. La gran pregunta que todos nos formulamos fue: A, ¿quién puso el aparato bajo la casa? Y B, ¿por qué lo pusieron allí? En la comisaría, los investigadores escucharon la cinta en busca de pistas que les llevaran al asesino de Brett Dobbins. Bueno, los hombres se engordan cuando se casan, ¿verdad? Sí, se ha engordado un poco, pero... A mí me parece bien. Fue entonces cuando la policía oyó hablar a Nancy, la esposa de Dobbins, con su amiga Linda Scheimer. No parecía que supieran que estaban siendo grabadas. No daba la impresión de que fuera un montaje, como si intentaran decir cosas específicas. Era una conversación normal. Cuando terminamos de escuchar la cinta, nos miramos mutuamente desconcertados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la colocaron allí? La policía interrogó a la persona que podía conocer la respuesta, la viuda de Dobbins. La señora Dobbins fue llamada al departamento del sheriff para ser interrogada. Cuando uno de los cónyuges es asesinado, es preciso ir paso a paso, eliminando posibilidades. Sí, la señora Dobbins fue considerada sospechosa. Hay un par de cosas de las que nos gustaría hablar con usted. Una vez más, Nancy Dobbins le explicó a la policía qué ocurrió la mañana que encontró a su marido muerto en el camino de entrada. Se mostró muy poco afectada. Hablaba de los hechos como si tal cosa. Había cosas en su historia. Normalmente esperas que alguien en su lugar se mostraría más emotiva y propensa al llanto, pero ella se mostraba muy fría al contestar a las preguntas. Ni idea.
Pero la reacción de Nancy Dobbins cambió cuando se enteró de que sus llamadas telefónicas habían sido secretamente grabadas. ¿Sabía que en su casa eran grabadas las conversaciones telefónicas? No tenía ni idea. No tenía conocimiento de ello. Se mostró sorprendida y estupefacta de que hubieran grabado sus conversaciones. Cuando le preguntamos si sabía qué contenía la cinta, dijo que no tenía ni idea. No creo que mi marido grabara mis conversaciones telefónicas. La viuda de Dobbins dijo que con frecuencia hablaba con su amiga Linda Scheimer sobre su relación con el ahora fallecido marido. La señora Dobbins también habló del odio que su amiga Linda Scheimer sentía por su marido Brett. Y entró en detalles explicando por qué la señora Scheimer odiaba tanto a Brett. Linda Scheimer, la mejor amiga de Nancy Dobbins, odiaba a Brett Dobbins. Pero el odio era mutuo. Linda Scheimer y Brett Dobbins no se llevaban muy bien. No querían saber nada el uno del otro. A Brett no le gustaba que su esposa fuera a la casa de Linda Scheimer y especialmente no quería que fuera su hijo. Pero no había pruebas de que Nancy Dobbins estuviera implicada en el asesinato de su marido. La dejaron en libertad y empezó a organizar el funeral de su marido. La policía estaba convencida de que a Dobbins lo mató alguien a quien conocía. Brett y su hermana estaban muy unidos y él le contaba a su hermana muchas cosas que no le decía a su mujer. Por fin, la hermana de Brett Dobbins resolvió uno de los misterios. Brett le había dicho que había colocado la grabadora bajo la casa para escuchar las conversaciones entre su esposa y Linda Scheimer, para averiguar de qué hablaban, qué clase de relación mantenían y qué hacían exactamente. Linda Scheimer, la mejor amiga de Nancy Dobbins y tal vez la peor enemiga de Brett Dobbins. La policía llevó a Scheimer a la comisaría para interrogarla. Le agradezco que haya venido. Descubrieron que no tenía ningún problema en hablar. Era muy fácil hablar con ella y nos proporcionó gran cantidad de información relativa al caso. Y cuando Scheimer empezó a hablar, parecía que no podía parar. En 5 minutos reveló un secreto de la familia Dobbins. Dijo que los Dobbins no eran la pareja enamorada que parecían ser. ¿Dice que él abusaba de ella? Sí, pero por lo que yo sé, no de forma física. Él era extremadamente posesivo, celoso e inseguro. He hablado durante años con ella para convencerla de que hiciera valer sus derechos. Sí, incluso visitaba a un psicólogo. Él la degradaba todos los días. Le decía que era una mala esposa, que no sabía cocinar y todos los días minaba su seguridad en sí misma y la degradaba. Para Linda Scheimer, había algo incluso peor que las supuestas humillaciones y abusos de Brett Dobbins. Lo que más la irritaba era que Brett no quisiera que fuera a visitarla. Linda sostenía que Brett tenía a Nancy atrapada y no la dejaba salir. Linda Scheimer dijo que siempre defendía a su mejor amiga Nancy y que a Brett Dobbins no le gustaba. Creo que se sentía... Bueno, sé que se sentía amenazado por nuestra relación. Incluso nos acusó en una ocasión de mantener una relación contra natura, lo que me sacó de mis casillas. ¿Nunca oyó decir a Nancy que desearía que desapareciera? No, hace más de 20 años que conozco a Nancy. Es la persona más buena, dócil, cariñosa y la mujer a la que más fácilmente se puede intimidar que he conocido. Linda Scheimer admitió libremente que no le producía ninguna tristeza ver a Brett Dobbins muerto. Existía una fuerte antipatía entre Brett y yo. Durante años pensó que yo intentaba romper su matrimonio. No me dejaba ir a su casa. Dijo claramente que le odiaba y que deseaba que desapareciera de una vez. Linda Scheimer odiaba a Brett Dobbins, pero ¿hasta qué punto? Hubo un momento en el interrogatorio en el que supuse que Linda sabía más de lo que admitía acerca del asesinato. Le mencioné a Linda, la grabadora. Pero como en la grabadora no había nada que la incriminara, Rush decidió tirarse un farol. Le dije que tenía grabaciones en las que estaba hablando por teléfono con Nancy y las cosas que había dicho. Me ha dicho que nunca la oyó amenazar a su marido o desear que estuviera muerto ni nada parecido, cuando de hecho sí lo dijo.
Pero Scheimer no mordió el anzuelo. Nunca la oí decir nada que yo pudiera tomarme en serio. Solo éramos dos chicas intercambiando información, quejándonos de nuestro marido. Scheimer dijo que cualquier conversación que el inspector hubiera podido escuchar solo eran charlas sin importancia y no una conspiración para asesinar a nadie. Una vez más, la policía se había quedado sin pistas. Pero entonces, tras una minuciosa investigación, la policía averiguó algo que podría haberle costado la vida a Dobbins. Y no tenía nada que ver con sus problemas domésticos. La pista provenía de su trabajo. Britt había iniciado una investigación en su lugar de trabajo, debido a la cual algunos empleados fueron despedidos. Otros fueron degradados e incluso recibieron palizas. ¿El asesinato de Brett Dobbins había sido una venganza por ir en contra de sus compañeros de trabajo? A Brett Dobbins lo habían matado a tiros en el camino de entrada de su casa. La policía había investigado a su esposa y a la amiga de esta, Linda Scheimer, pero ahora debían considerar otro aspecto. Un escándalo en el lugar de trabajo que podría darle un giro a la investigación. Brett Dobbins trabajaba para una importante empresa local que tenía contratos con el Departamento de Defensa en Indianápolis. Dobbins descubrió un turbio asunto de sobornos. Los supervisores aceptaban dinero para dar trabajo a empresas subcontratadas. Brett sintió la necesidad de advertir de las irregularidades que tenían lugar en la empresa. Como consecuencia de ello, algunas personas habían perdido el trabajo. Brett fue considerado un chivato. Pensamos, Dios, ese hombre se excedió en su trabajo y alguien por encima de él o alguien con los medios para hacerlo apareció y lo asesinó a sangre fría. ¿Consiguió Brett Dobbins que despidieran a la persona equivocada? Los investigadores se reunieron con el empleador de Dobbins. Nos pusimos en contacto con personal de la empresa en quienes confiar y hablar con ellos. Llegamos a lo más alto que pudimos en el organigrama. Nos abrieron sus puertas. En realidad nos instalamos en el lugar de trabajo del señor Dobbins. Pudimos conseguir algunos documentos sobre alegaciones que él había hecho y nos dieron una lista con las personas que se habían visto afectadas por ellas. Teníamos que interrogar a todas esas personas para intentar averiguar qué sabían del incidente ocurrido en la empresa y o la muerte o los misterios relacionados con el asesinato del señor Dobbins. Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de Brett Dobbins. De acuerdo. ¿Le conocía muy bien? Era un empleado muy detallista. Parecía que cuando se implicaba en algo era un hombre muy paciente, en todos los sentidos, aunque a veces provocaba conflictos con sus compañeros. Uno a uno, la policía y los ejecutivos de la empresa fueron interrogando a todos los empleados que tuvieron algo que ver con las irregularidades en la empresa. ¿Sabe de alguien con quien hubiera discutido? No, nadie en particular, no. Y uno tras otro, todos los compañeros de Dobbins proporcionaron a los investigadores coartadas sólidas. Ahora, toda la comunidad de Greenfield ya hablaba del asesinato. Parecía que todos estuvieran pensando en el asesinato. Había mucha tensión. No podían creer que hubiera ocurrido algo así. Estas cosas no suelen suceder, que le disparen a un hombre en el camino de entrada de su casa cuando lo único que pretendía era ir a trabajar. Entonces la policía recibió una llamada. Una pista que señalaba a la mejor amiga de Nancy Dobbins, Linda Scheimer. El informante dijo que estaba con Scheimer cuando ésta compró munición para un arma del calibre 40. Habían parado en una armería y ella había charlado con un individuo llamado Kenny Kelly. Y luego compró una caja de balas del calibre 40 y se la dio a Kenny Kelly. Era muy preocupante, especialmente cuando supimos que la caja de balas que había comprado era del calibre 40. Sabíamos que al señor Dobbins lo habían matado con un arma del calibre 40. Ahora la policía tenía dos pistas. Un nuevo nombre, Kenny Kelly, y otro que ya habían oído antes, Linda Scheimer. Scheimer había admitido que odiaba a Brett Dobbins. ¿Había comprado las balas con las que le habían matado? La policía estaba investigando el asesinato, estilo ejecución de Brett Dobbins. Y alguien les había informado que la mejor amiga de su esposa, Linda Scheimer, había comprado munición del calibre 40 unos días antes del asesinato. La policía fue a la armería para averiguar si el informante decía la verdad.
y enseguida encontraron lo que estaban buscando. Linda Scheimer había comprado munición del calibre 40 el día que nos lo comunicó el informante. Ese fue un gran giro en la investigación, porque pudimos relacionar directamente su compra de munición que coincidía con la utilizada en el homicidio. Las pistas estaban poniendo entre las cuerdas a Linda Scheimer. Scheimer había admitido que odiaba a Brett Dobbins. Había comprado munición del mismo calibre con que mataron a Dobbins y le dio dicha munición a Kenny Kelly. Kenny Kelly era un adolescente que iba con frecuencia a casa de Scheimer, pero también teníamos declaraciones indicando que Kenny Kelly y Linda Scheimer se sentaban solos en otra sala para hablar. Los investigadores se preguntaban si Scheimer y Kelly habían planeado el asesinato. Teniendo en cuenta todos los datos, creo que ha llegado el momento de... La policía localizó a Kenny Kelly y fue entonces cuando encontraron la que podría ser la última pieza del puzzle, una pistola del calibre 40. Estábamos atónitos. Casi era como si... que alguien me pellizque, porque no estoy seguro de que esto esté pasando. Realmente fue un giro definitivo en la investigación. ¿Había encontrado la policía el arma homicida? Dispararon el arma del calibre 40 propiedad de Kelly y coincidía. El arma que recuperamos era, sin duda alguna, sin la menor sospecha, la misma que se había utilizado para matar a Brett Dobbins. La policía detuvo a Kenny Kelly y lo acusó de asesinato. La última pieza del puzzle era saber de qué conocía Kenny Kelly a Brett Dobbins y por qué había ido a su casa, por qué estaba allí para asesinarle. Con una acusación por asesinato a la vista, Kelly no dudó en llegar a un acuerdo con la policía y contárselo todo. En realidad, quería facilitarnos la información para evitar pasarse el resto de su vida en la cárcel. Estaba de espaldas a mí, así, y estaba así. Y le pegué un tiro. Él levantó las manos, las dos, y luego cayó y quedó tendido en el suelo. Y yo me iba y entonces le oí quejarse y pedir ayuda. Esto era la parte trasera del coche y él estaba tumbado Sí, junto a él. yo iba caminando hacia allí. Entonces le oí quejarse y pedir ayuda, así que volví a dispararle. Estaba pidiendo ayuda. Sí, y yo volví a dispararle. Era muy difícil, porque se mostraba indiferente, como si no le importara. No mostraba ninguna clase de remordimiento, ni que lo sintiera, ni nada de eso. La policía le preguntó a Kenny Kelly por el móvil y un nombre ya familiar apareció de nuevo. Me lo dijo Linda. ¿Cuál es el apellido de Linda? Scheimer. Muy bien. Kelly dijo que Linda Scheimer quería ver muerto a Brett Dobbins y le contrató para matarlo. Cuénteme de nuevo por qué a Linda no le gustaba Brett. Porque abusaba de Nancy y su hijo. Parece que Brett había hablado con su marido y luego también había hablado con sus hijos. Linda Scheimer le pidió que matara a Brett Dobbins y si lo hacía, a cambio, ella le daría un Cadillac. Brett Dobbins había sido asesinado a sangre fría por la promesa de un coche de segunda mano. Era escalofriante pensar que alguien mataría a otra persona por un vehículo. A cambio de declarar contra Linda Scheimer, Kenny Kelly se libró de una condena a cadena perpetua. A cambio, cumpliría una condena de 55 años. Linda Scheimer fue acusada de conspiración para cometer asesinato. Linda Scheimer nunca confesó estar implicada en el asesinato de Brett Dobbins. Fue juzgada por un jurado popular y declarada culpable de conspiración para cometer asesinato. Scheimer también fue condenada a 55 años de cárcel. Nancy Dobbins visita regularmente a su amiga Linda Scheimer en la cárcel. Fue un gran alivio para todos nosotros. La mañana del asesinato le dije al hijo del señor Dobbins, le prometí que encontraría a quien hubiera matado a su padre. Y por fin pude decirle que ya estaban en la cárcel las personas que habían matado a su padre.